Don Eduardo, hace, en días pasados, nosotros el día sábado tuvimos un acuerdo muy importante, tal vez equiparable al acuerdo que tuvimos a partir del año 90 y que trajo tanta estabilidad al país. Eh, ¿Por qué no comenzamos por ahí esta charla y de paso agradecerle su presencia, don Eduardo? Gracias por la invitación, Miguel. Y la verdad es que dentro de todo el tiempo que hemos vivido en los últimos meses, con la crisis social y posteriormente con esta pandemia mundial, es evidente que todo el mundo y en todas partes que han logrado salir es porque hay un trabajo público-privado, porque hay decisiones, porque hay un mínimo de conciencia social. Hay una serie de cosas que en nuestro país no se estaban dando, que todavía muchas persisten desgraciadamente, y el hecho de que se haya logrado este acuerdo, que no es un acuerdo definitivo, que esto requiere un acompañamiento en los próximos 3 o 4 meses. Seguramente van a haber otros acuerdos, otros temas que van a ir surgiendo dependiendo de cómo salimos de la pandemia, porque esto no lo sabe nadie cómo se sale de la pandemia. Vemos las bolsas, por ejemplo, hoy día en Estados Unidos dio un gran salto por algunas cifras que se dieron o algunas medidas que iba a tomar el presidente Trump. Otros días, bueno, perdemos, en fin, el tema está muy líquido. Entonces, el hecho de que se haya logrado un acuerdo, consciente de que hubo algunos que ni siquiera quisieron ir a la mesa de trabajo, que ya sabemos quiénes son y que siempre van a actuar en forma negativa, y otros que estuvieron en la mesa hasta el día que estaba prácticamente el acuerdo el sábado en la noche. Y yo estoy seguro que si el día de mañana pasa la pandemia van a partir igual que lo hicieron en octubre y en noviembre. A ellos no les interesa esto porque la visión de ellos es que lo que Chile ha hecho en los últimos 30 años es un fracaso rotundo. Y que todo eso hay que cambiar todo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener la convicción de las cosas que hay que hacer en este tiempo, porque de lo contrario vamos a cometer los errores del pasado. Y a mí hay 2 o 3 cosas, y por eso es bueno que Miguel haya partido con este acuerdo, porque esto es una cosa positiva que no podemos perder de aquí para adelante. Y en eso hemos estado trabajando. Yo presido el comité de consejo de obras de infraestructura, que hay más de 40 o 50 especialistas. Estamos trabajando con la CPC, por ejemplo, con Sutil. Yo he trabajado hace varios años con él y me ha participado de su gran proyecto de traer aguas del sur. Y entonces, ¿cómo aunamos el esfuerzo público-privado para echar a andar y hacer crecer el país, dar más empleo y todos sabemos lo difícil que va a ser después que pase la pandemia? Pero hay 2 o 3 puntos antes de seguir que yo quisiera señalar. Primero, me preocupa muchísimo que en todas las encuestas de opinión que he leído en estos 3 meses de encierro, ponen 30 instituciones del país y las últimas 6, ¿quiénes son? Los partidos políticos, el Congreso, etc. Y los parlamentarios, lógicamente. En niveles de rechazo del 90%. Y eso se repite en muchas instituciones del país. O sea, aquí hay un tema muy preocupante, porque uno de los valores que ha tenido Chile en los últimos años son sus instituciones, el respeto a sus instituciones, la certeza jurídica y tantos valores que para algunos son intangibles, pero que son muy reales. Y si uno lee la prensa en estos últimos días, en todas partes, y tengo algunos recortes, por ejemplo aquí, de la OECD, de la CAF, del Fondo Monetario, que hablan de Chile resistido muy bien y que está en condiciones, con las políticas que está tomando económicas, de rebotar fuerte, producto de que no estamos en la situación que están muchos de nuestros vecinos, o que están en default, o que están quebrados, o que están hablando de baja en nuestro país vecino 40%. ¿Por qué? Porque teníamos una política fiscal adecuada, un país que no se endeudaba, pagamos la deuda antes del año 2000. Entonces, lo mismo pasa con el sector de salud.
que todos dicen que es una porquería, y resulta que todos los organismos internacionales, la OMS, la OPS, todo, dicen que es por lejos uno de los mejores servicios de salud de América Latina. Y por Dios que ha respondido hasta el momento, ojalá lo siga haciendo. Entonces, ese punto de la caída institucional del país lo encuentro lo más grave. Y a eso apuntó todo lo que pasó entre octubre y noviembre. Y en segundo lugar, el estado de ánimo. El estado de ánimo de la gente. Yo he estado leyendo mucho toda esta conjetura y seguramente ustedes han visto que se han producido con Christian Wanken, porque hizo una entrevista y que lo han insultado, lo han denostado, y solamente lo haré dos cositas y no leo ni una cosa más. El de Chile es un espacio público envenenado por las caricaturas, las denostaciones y los linchamientos, las funas y las simplificaciones. Y hoy día en una entrevista que hace en la revista Ya, dice, ¿qué pasa en Chile? Acabo de leer un libro de Heidegger que se llama Ser y Tiempo, y le dedicó un capítulo completo a los estados de ánimo. Hay ciertos países que tienen un ánimo que permite una convivencia más armoniosa. ¿No? Chile ha cambiado, pasamos a un estado de irritación, crispazón, rabia, resentimiento, desconfianza, que nos está haciendo muy mal y que puede ser muy peligrosa para poder salir de una crisis de la tamaño de esta en que estamos. Por lo tanto, hay gente que está enojada, dice al final, por razones obvias y todos sabemos por qué, por los niveles de pobreza que vive, de hacinamiento, y mucho de eso influenciado por una ola de inmigrantes que llegaron a Chile de forma desproporcionada, absolutamente torpe, a mi juicio, pero dice, al mismo tiempo, ¿por qué tanta agresividad? Nos hemos convertido en un país de una agresividad increíble, de la violencia física, y no repitamos los errores del pasado, porque la violencia verbal se pasa a la violencia física, y la violencia física no sabemos cómo termina. Entonces, ese es un punto que para mí es central también de conversar. La gente está hablando que hay un tema de, digamos, de enfermedad social, producto de lo que estamos viviendo también. Enfermedades psíquicas, en fin, están haciendo todo un programa especial. Entonces, como para comenzar a conversar, yo te diría que esos son uno de los puntos que más me preocupan a mí y que creo que nos debe ocupar a todos los chilenos en este momento. Don Miguel, no escucho yo. Ahí no escucho. No hay problema. ¿Me escuchan? Sí. No, Miguel. Miguel, ahí te escuchamos. Ven, estoy en mute. No, te estamos escuchando. Te estamos escuchando, ya estás desmuteado. Perfecto, gracias. Don Eduardo, en relación a la, si pudiéramos hablar un poco, porque el objetivo de esta charla era un poco, es saber cómo nos podemos batir, o sea, cómo podemos salir adelante en esta... No, yo de nuevo, porque, espérame. A ver, ahí, Miguel se muteó de nuevo. Ahí sí. Ahí, perdona. Ya. Bueno, don Eduardo, estaba diciendo que un objetivo de esta charla es conocer cómo podemos salir jugando en medio de esta adversidad, y tal vez sería muy bueno escucharle su impresión sobre por ejemplo, los efectos de la seguridad mundial en relación a la creciente dependencia que tenemos el mundo occidental con China, si usted ve algún peligro para las democracias occidentales, y cómo nos iríamos nosotros ahí. ¿Para qué lado jugamos? Bueno, sería un poquito pretencioso de mi parte decir que tengo la solución. Tengo idea, tengo propuesta, pero esto es muy difícil ver cuál va a ser la solución. Pero ya que tú me lo planteas, porque este tema ha estado muy en la discusión en el último tiempo, hace pocos días el canciller dijo que iba a cerrar 4 o 5 embajadas y posiblemente otras más, porque teníamos que reforzar nuestra presencia en el Asia. Y hemos estado siguiendo con la gente con que yo trabajo habitualmente el comportamiento que ha habido, no solamente en la pandemia, sino que el comportamiento económico que han tenido los distintos países que están
más cercanos a nosotros. Y los que están más cercanos a nosotros, lógicamente, son del Asia. Porque hoy día, en los últimos años, prácticamente hay años que entre 50 y 60% ha estado en nuestro intercambio con el Asia. China ha ocupado prácticamente el 30%, más del doble de los Estados Unidos, y casi 3 veces lo de Europa. Entonces, yo siento, el otro día tuvimos una reunión con un comité de empresarios que hay, que se formaron para hacer un seguimiento con Hong Kong. Antes tenía mucha importancia Hong Kong, hoy día por todos los líos que han tenido y que hemos visto, está cambiando el estatus de Hong Kong. China ha sacado muchas empresas de ahí, ha abierto un centro financiero y comercial en Macao, que antes era puro juego, en fin, con un puente que tiene de 60 kilómetros y está hasta ahí. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la globalización se va a pegar un patinazo muy fuerte en los próximos meses. Al principio, después vamos a volver, yo creo, a la globalización fuerte. Pero aquí nosotros tenemos que jugar nuestras opciones, no nos podemos quedar fuera. Nosotros somos un país muy chico, de 17, 18 millones, y no somos potencia en ningún aspecto. La potencia nuestra está en hacer bien las cosas, en ser personas confiables, dar certeza jurídica. Antes hablábamos de muy poca corrupción, ahora parece que este fenómeno se entiende por todo el mundo, en fin. Pero yo creo que nosotros, terminando esto, hay que tomar los aviones y ir al Asia. Hay que ir a China. China en los últimos 2 años ha tenido crecimiento sobre el 30% en muchos artículos de agroexportación. Tenemos cientos de empresas instaladas en el Asia. Japón hoy día es el primer gran inversor del Asia en Chile, con más de 30 a 35 mil millones de dólares ya ejecutados en distintos sectores de la economía, hasta la empresa sanitaria, que ha invertido Marubeni, que ha sido un gran inversor. Tenemos un amplio mercado en ASEAN. Chile es socio de ASEAN, son los 10 países del sudeste asiático. Ahí está Singapur, Malasia, está Indonesia, que es la sede de ASEAN. Y tenemos también que abrir las puertas de la India. A mí me ha tocado viajar con un embajador especial y he ido 3 veces a la India. En todos estos viajes vamos, lógicamente, con la gente de gobierno y con los empresarios y con parlamentarios. Y India es un mercado para nosotros muy importante. Hasta hace 10 años atrás teníamos un acuerdo de alcance parcial de 300 productos. En 2 viajes que hicimos a China logramos sacar un acuerdo de alcance de 3.000 productos, y ahora, a raíz de las invitaciones que ha recibido el presidente Piñera para ir al G20 y al G7, ha hecho amistad con Modi y se está trabajando en varios temas, en todo lo que es, por ejemplo, frutos secos, en todo lo que es tecnología. Hemos estado en Tata, en todas las grandes empresas tecnológicas. Hemos estado en el tema farmacéutico, y por primera vez el año pasado firmamos 3 o 4 acuerdos, y coincidió que el día que nosotros estábamos en Delhi, el presidente Piñera se reunía con Modi en Francia, en Biarritz me parece que fue, y firmaban varios acuerdos de trabajo. Entonces, el presidente Piñera me ha dicho claramente: yo necesito que tú trabajes en 2 cosas en este momento. Primero, que seamos socios de ASEAN. Los 2 países del sudeste asiático, de los cuales 7 tenemos acuerdos y tratados. Segundo, se formó un acuerdo que se llama ASEAN más 3. Y los más 3 son China, Japón y Corea. Él quiere que nosotros estemos sentados en esa mesa. Somos invitados hoy día, socios observadores, pero tenemos que estar sentados en esa mesa. Y lo otro que me dice es la India. Y en eso hemos estado trabajando también con Juan Sutil, porque él cree que es clave para nosotros abrir ese mercado. Son 1.250 millones. Y el otro país que dejamos muy votado, porque nadie lo conoce y nadie sabe lo que significa, que es Indonesia. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, tiene más de 250 millones de habitantes, y es como ¿cómo se llama? Entre Indonesia y Vietnam hacen el centro político del ASEAN, y el centro económico comercial lo hace básicamente Singapur con Malasia y con Tailandia. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. Mientras tanto, Estados Unidos, dejémoslo un instante al lado. ¿Qué va a pasar? Mientras no pase la elección y asuma el nuevo presidente a fines de enero, no sabemos cómo nos van a tratar. Hasta el momento nos han tratado mal.
un solo factor. Llevamos 1 año y medio sin embajador de Estados Unidos en Chile. La última embajadora se fue y nunca más pusieron aquí embajador. Y las veces que cualquier funcionario de Estados Unidos habla de Chile, habla de instrucciones, que no vayan a China, que no hagan contratos con que no... Cosas ridículas. Cuando nosotros, el presidente me invitó a la visita a Chile en abril del año pasado, y nos reunimos con los empresarios de Shenzhen, que es la gran ciudad tecnológica que creó Deng Xiaoping en los años fines de los 80, los 90, y resulta que aquí hablamos de Huawei como si fuera Huawei la única. Habían 30 empresas como Huawei sentadas en la mesa, y nosotros no nos podíamos reunir con ellos. Y el presidente, el CEO de Huawei le dijo al presidente Piñera, mire, el 50%, 40-50% de todos los productos de Apple se venden en China. Si China nos sigue atacando, nosotros los vamos a atacar igual. Y a su vez, más del 50% de todas las materias primas que usan estas grandes empresas, como la que usted está conociendo acá en Shenzhen, los productos con que ellos hacen armados sus equipos tecnológicos, no solamente celulares, de 1000 equipos tecnológicos, también los componentes son mayoritariamente chinos. Entonces la guerra comercial no le conviene a nadie. Por eso que Estados Unidos lentamente ha ido tratando de encontrar un acuerdo con Estados Unidos. No es fácil, porque está en campaña Trump. No sabemos qué va a pasar ahora. Después de todos los líos que han tenido raciales, el día sábado o domingo mataron de nuevo a otra persona y según la encuesta hoy día podría perder la elección. Entonces eso haría cambiar mucho. Y con respecto a Europa, si uno mira el nivel de inversión de los europeos, lógicamente que tenemos que estar conectados con Europa siempre, nunca podemos dejar de estar. Y por eso Chile ha sido un gran trabajador y luchador en la cumbre iberoamericana, porque por esa vía echamos Europa y tenemos largas relaciones con Alemania, con Inglaterra, todos esos países. Pero esos países tienen muchos problemas y han hecho pocas inversiones en Chile en el último tiempo. Pensemos en Inglaterra, pensemos en Italia, pensemos en España, que han disminuido mucho, se han mantenido las mismas que teníamos hace muchos años. Y por lo tanto, sin dejarnos de mirar eso y Latinoamérica. No podemos dejar de olvidarnos nunca de nuestros vecinos. Pero ¿en qué situación están? ¿Qué va a pasar con Brasil? ¿Qué va a pasar con Perú? Ayer decían bajar 40% su producto. ¿Qué va a pasar con nuestros vecinos? Que después de más de 20 y tantos años, casi 30 años, que firmamos el Tratado de Paz y Amistad, están mandando 3 proyectos de ley para interponerse en la plataforma continental de Chile, para cambiar la línea que va hacia la Antártida. Si ellos aprueban esos proyectos en el Congreso, ¿qué nos están diciendo? Que nos quieren quitar 1/3 del territorio antártico. Entonces, la historia de Argentina, yo no quisiera alargarme mucho porque mi señora me va a retar si hablo mucho. Entonces, resulta que la primera visita oficial de un gobierno chileno a China fue en el gobierno de Frei. ¿Por qué? Porque vino el problema con Onganía y Onganía nos costó todos los productos, como todo lo que llamamos el té, todas las cosas de hierba, etcétera, medicinales, de todo tipo, de un día para otro nos cortaron todo. Y ahí Frei mandó una misión, fue la primera misión comercial en la época de Mao. Y cada vez que Argentina tiene problemas, nos pegan el sablazo. Firmamos el acuerdo con Menem para el gas. No nos vamos a olvidar que en 2003 llegó Kirchner y nos cortó el gas, con los grandes problemas para Chile. Y ahora que están 4 veces han parado el default, nos van a pegar a nosotros también. Entonces, ese escenario latinoamericano es muy complejo para nosotros, pero no lo podemos dejar atrás. Pero por lo que yo he visto, por lo que he conversado, por lo que me ha tocado en estos casi 20 y tantos años que llevo en el área y las veces que he ido a China, ya llevo más de casi 20 viajes a China y sobre todo en los últimos años 2 o 3 veces por año, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad para nosotros. Eso no significa pelearnos con Estados Unidos ni pelearnos con Europa ni con nadie, pero aquí van a haber mucho porque va a haber un aislamiento. Así como va a haber una baja en la globalización, va a haber un aislamiento de las grandes potencias para ver cómo salen más rápidamente y crecen más rápidamente para poder ser potencias mundiales.
porque con las cifras, últimas cifras del PIB de China estaba a 5 o 6 años de alcanzar Estados Unidos. Y todos los problemas que han habido, navales, etcétera, ¿es por qué? Porque históricamente China fue una potencia terrestre, nunca fue una potencia marítima. Y si quiere ser potencia mundial, tiene que ser potencia terrestre y marítima. Eso es lo que se está jugando con Estados Unidos. No es Hawái, que es mucho para allá. Entonces, bueno, yo les podría estar hablando ahora de este tema, pero yo creo que si tenemos que tomar una opción, yo partiría al Asia con todo. Paralelamente, seguir en los otros lugares donde tenemos comercio. Pero ahí se juega gran parte de lo que nosotros podamos tener un rebote mucho más rápido. Leonardo, yo creo que este es un tema de la mayor importancia para nosotros. Nosotros somos un grupo empresario, varios de nosotros tenemos alguna exposición en Asia, por mi parte por el lado de inteligencia artificial, particularmente en Hong Kong. ¿Hay alguna iniciativa concreta que esté funcionando en Chile? En Chile, en algún acuerdo de alguna ciudad fuera de Santiago, con alguna ciudad de China, con alguna región de China donde haya una transferencia tecnológica importante a futuro? Sí, nosotros, cuando yo asumí el 2014 como embajador, revisamos con los embajadores de Chile y de China que teníamos como 50 acuerdos de ciudades y que no servía para nada. Y viaje, turismo, vueltas, saludos, banderas, regalos, etc. No pasaba nada más. Entonces, logramos construir entre los dos países un acuerdo de que íbamos a firmar regiones con provincias chinas. Y tenemos, la primera región que firmamos fue el Biobío, que hoy día tiene en ejecución un parque tecnológico de primer nivel con empresas chinas, porque ellos se asociaron con Hubei. Tenemos acuerdos con la sexta región, con la región del Maule, y esas son las 3 regiones que tenemos trabajo permanente ya, con pequeñas y medianas empresas, con universidades, y estamos trabajando. Ahora, nosotros, hace tiempo que lo veníamos planteando en el ministerio, nosotros teníamos que cubrir más China. Nosotros llegamos más o menos a la mitad de China hoy día, en presencia, en comercio, etc. Y se había pedido mucho que se abriera una oficina comercial en Chengdu, la capital de una provincia que está en el centro de China, centro más al otro lado hacia el este de Beijing, tiene más de 90 millones, 80 y tantos millones, y tiene los centros tecnológicos de China. Y ahí firmamos un acuerdo, yo era el senador por Osorno, fui con la gente de Osorno y tenemos un acuerdo con Osorno. Y ellos lo han aprovechado. Sí. Pero, y al lado de Chengdu está la ciudad de Chongqing, que es como Shanghái. Allá hay 5 grandes ciudades, Hong Kong, Shanghái, Beijing, etcétera, que son ciudades independientes, manejadas directamente por el gobierno central. Y esa ciudad, la más grande de China, tiene 35 millones. Y ahí no tenemos nada nosotros. Entonces, ahí tenemos que centrarnos mucho más fuertemente. Y lo otro que tenemos que hacer, y felizmente esta semana se logró, que el gobierno y la nueva subsecretaría de Comercio Exterior formó un acuerdo comercial sobre economía digital con Nueva Zelanda, Singapur y Chile, que es más o menos la base del P4, que fue el origen del TPP después en el Asia. Y esto se va a abrir, porque había países que querían participar, pero era muy rápido, todo se hizo por digital, pero el hecho es que ya se firmó estos 3 países y se van a adherir otros países. Y esto es vital, porque dentro de las cosas que tenemos que hacer, vengo luchando hace 3 años por el cable de fibra óptica. ¿Por qué? Porque en el Pacífico Sur no hay cable de fibra óptica. Entonces, si nosotros no tomamos ese proyecto, nos unimos directamente y hacia el Asia, lógicamente partiendo de Chile, llegando, lo van a tomar otros países. Francia está muy interesado ahora, etc. Yo estuve el año pasado en Francia hablando con la gente de Relaciones Exteriores que se metieran y trabajaran con Chile porque ellos tienen ahí, que sería un punto de... Bueno, pero ¿qué pasa con ese proyecto? Ese es un proyecto gigantesco para Chile.
Los chinos pensaban que nosotros no éramos capaces de hacer algo parecido. Pero cuando se hizo el cable austral, que va desde Puerto Montt a Puerto William, que son 3.000 kilómetros, a más de 4 kilómetros de profundidad, que se terminó de instalar a fines del año pasado, se iba a inaugurar en la PEC. Bueno, son 3.000 kilómetros. Y ese cable de fibra óptica une todo el sur. Además, se están desarrollando cables de fibra óptica en otras partes del país. Pero vamos a terminar eso en 1 o 2 años y nos vamos a quedar sin estar conectados con el mundo. Nosotros hoy día, los grandes centros astronómicos, por ejemplo, ALMA, que es el centro astronómico, radioastronómico más grande del mundo, emite 24/7. Y no hay espacio para mandarlo, porque nosotros dependemos, o nos vamos por las líneas del Pacífico, del Atlántico, hacia el hemisferio norte. Brasil tiene una línea con Portugal, ahí se mete Europa y ahí se conecta. Si nosotros quedamos fuera de toda esa red, no tenemos capacidad. Y hoy día, varios centros astronómicos mundiales, y hay que considerar que estamos por inaugurar los 3 más grandes del mundo, que se van a inaugurar de aquí al 2023, 2024. No hay capacidad para transmitir eso. Entonces, es clave hacer esa fibra óptica. Pero los problemas más graves que hemos tenido no están allá, están aquí en Chile. Hay gente que se ha opuesto rotundamente a ese proyecto. Y los chinos quieren hacerlo, y están muy interesados en hacerlo con Chile, incluso hacerlo entrar por la Antártida, que ahorra muchos kilómetros. El 5G, ¿por qué no lo hemos instalado? Debería estar absolutamente ya instalado en Chile, como en tantos otros países. Entonces, esos son los proyectos. Y ahora que hemos visto en la pandemia, cómo ha subido el uso de lo que estamos viendo hoy día. ¿Cuánto habríamos pensado que hace 5 meses atrás íbamos a estar en estas virtuales todos los días? Yo he tenido virtuales con mucha gente, con organizaciones, con gente del Asia, con gente de todos lados. Y esto era impensable antes. Pero esto llega a ¿cuántos chilenos? 50% hoy día, hablando optimística. Pero necesitamos que la gente se conecte digital, porque aquí va a cambiar hasta el sistema de trabajo. Entonces, esas son las cosas que hay que ir y tener la convicción. Porque si uno va al Asia, tiene que ir convencido de lo que está hablando, planteando las cosas de frente, sin miedo, no abocado. Somos 18 millones, bien. Somos chicos, bien. Pero no podemos hacer las cosas. Y en eso nos respetan. Y por eso nos respetan. Yo les podría contar la vez que fui, por ejemplo, a Indonesia. Me recibió Widodo, que es un presidente que en el Asia lo llaman el Kennedy del Asia. Me recibió con los 5 principales ministros, ministro de Hacienda, ministro de Comercio Exterior, etc. Y terminamos la reunión y dijo: yo quiero el acuerdo con Chile, hoy día en la tarde usted se va al Ministerio de Comercio Exterior, está sentado el ministro, y usted hoy día mismo me nombra un encargado de las negociaciones con Chile. Bueno, y a pocos meses fue la presidenta Bachelet en esa época a la reunión de APEC, y al año siguiente firmamos el acuerdo con Indonesia. Entonces, el hecho que uno vaya con el trabajo que hemos hecho durante más de 30 años, con personalidad, con empresas, con empresarios, todas las visitas las hacemos con empresarios. Ellos no entienden que nosotros no estemos unidos. El concepto que tienen ellos en Asia de esta actitud de que si uno va con un empresario, poco menos que está vendido, se lo van a comprar. Ellos no tienen esa idea. Ellos trabajan en conjunto y aprovechan ese momentum. Y nosotros lo hemos hecho durante largo tiempo y nos ha ido bien. Y a muchas grandes empresas, y por eso tenemos bancos chinos acá. Y eso nos puede ayudar para tecnología, para compra y venta de productos, para 1000 cosas. Entonces, hagámoslo, no le tengamos miedo, porque aquí, en Asia, a ti te respetan, por todo lo que vos sabemos, pero te respetan cuando hablas con la verdad, cuando no haces negocios truchos y cuando das confianza. Y eso se necesita años tomarla. Lo hemos hecho en el Asia en muchos países. Podemos hacerlo más, mucho mejor. Y no perdamos la oportunidad. Don Eduardo,
Una pregunta un poco tangencialmente tocando la contingencia. Aquí somos un grupo de empresarios. Esta es una pregunta a Octavio Ursúa, miembro del G100. Sabiendo que la política no es suficiente para resolver los problemas actuales, concretamente los derivados del estallido social, más los que se deriven del COVID, a su juicio, ¿cuál es el problema de fondo y qué tarea nos recomendaría abordar como empresarios del G100 para aportar a la solución? Bueno, lo más importante es que, bueno, yo trabajé 20 años en la empresa, así que tampoco me puedo declarar político del año 87, pero hasta el 87 trabajé 20 años en ingeniería, estuve en Italia trabajando, aprendiendo, conocí el primer computador en mi vida que medía 1 kilómetro y tenía 3G de potencia en Milán, en fin, hice mi carrera como mucho con regla de cálculo nomás, los tiempos han cambiado brutalmente y por lo tanto aquí hay que aprovechar las oportunidades. Y en eso los emprendedores son fundamentales. ¿Quién va a hacer las inversiones? ¿Quién va a aumentar la innovación? ¿Quién va a dar más trabajo? ¿Quién va a ayudar a sacar estos grandes proyectos que yo les contaba? Tengo aquí anotado algunos casos bien concretos, pero el tema de los servicios, ¿por qué no podemos dar más servicios al Asia? Todavía exportamos, ¿cuánto? 3, 4, 5 puntos al año de servicio. Entonces, la competencia en el mercado. O sea, sin emprendedores no vamos a salir de esta. Y para eso tenemos que estar unidos. Por eso yo les contaba que hemos estado trabajando esta organización con la CRC. Yo creo que Sutil está haciendo un muy buen trabajo. Y tenemos que trabajar más en conjunto en una sociedad público-privada como lo entienden en Asia. Ellos muchas veces, y yo en las múltiples reuniones que tengo siempre les digo, cuando usted vaya a Chile se van a encontrar con que hay una mirada distinta en enfrentar el Estado. Todos sabemos que es un país distinto, que tiene una economía de mercado, total, pero por otro lado tiene un sistema político cerrado. Pero las empresas se dan su espacio, las empresas tienen su autonomía, hay muchas empresas que tienen un porcentaje del Estado, pero yo creo que aquí tendríamos que buscar la manera de disminuir la burocracia, trabajar más y tener más presencia en el Asia. Y a través, y eso lo podemos hacer una vez que pase esta pandemia, trabajar con el subsecretario. Ustedes saben que la Subsecretaría de Comercio Exterior se acaba de fundar prácticamente. Rodrigo Ñáñez, el que está a cargo de esa, y fue uno de los grandes negociadores del TPP en su tiempo. Podríamos hablar con él, y como él tiene este acuerdo con estos países de economía digital, ver cómo podemos trabajar en conjunto para ir a los distintos países. Y esa sería una propuesta que yo haría, porque la verdad es que el avance tecnológico es tan salvaje en el Asia. En la última visita, yo fui con mi señora, nos invitaron, estuvimos en varias ciudades, me invitaron a un congreso de las civilizaciones. Y resulta que llegamos al hotel y queríamos tomar un taxi, no podíamos, porque no teníamos el celular. Allá prácticamente en Beijing no corre la plata. Tú pones tu celular y con eso pagas. Hasta los que piden limón en la calle tienen un lecherito con ¿cómo se llama? Su sistema acá, tú pones tu celular y te pones la... Entonces, para tomar taxi teníamos que ir a la recepción nos decía va a ir a tal parte, y a tal hora tiene que traerlo de vuelta, y nos cargaban la cuenta al hotel. Eso para la ciudad de Shenzhen, donde estuve con el presidente, es una ciudad 100% tecnológica. No sé si alguno de ustedes ha estado ahí. Una ciudad que tiene 15 o poco más años, que tiene casi todo el transporte es eléctrico. Están las principales empresas tecnológicas de China. La innovación es espectacular. Empresas que tienen mucha investigación. Huawei solo tiene más de 120.000 empleados, de los cuales casi 70.000 se dedican a la investigación y la innovación. Y eso lo hacen todas esas empresas que no conocemos nosotros. Entonces hay que buscar esos caminos. Y lo segundo es
Y la iniciativa que está armando Juan Sutil me parece muy importante, que no sigamos yendo a los distintos países a montones. Va uno, va otro, va otro, va otro, va otro. Bueno, lo podrán hacer la grande empresa, la empresa de cobre o qué sé yo, alguna industria de la madera o qué sé yo, el salmón. Agrosuper acaba de abrir una oficina en Chengdu. ¿Por qué? Porque Agrosuper, como saben ustedes, fuera de todo los cerdos, los pollos, los pavos que venden ahora son los principales accionistas del salmón, tienen la gran empresa salmonera y más del 35% de todos sus productos los colocan en el Asia y tienen oficina en Chengdu y en Shanghái. Y ya en esa zona hay por lo menos, en Shanghái las veces que yo he reunido, hay más de 200 empresas chilenas instaladas con oficinas. Y lógicamente que hablan chino, que es fundamental. Si no se habla chino ya es bien poco lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que oportunidades hay muchas, pero buscar, aquí pasamos por muchas etapas y muchas instituciones que se repiten, así como, bueno, todos sabemos, en el tema del agua hay como 40 instituciones en el fisco. En este tema pasa lo mismo. Entonces, se hace mucho esfuerzo y al final no lo aprovechamos bien. Entonces hay que unirse, sumarse para poder abordar estos mercados que son grandes, pero que nos reciben bien y en los cuales hay oportunidades y lo más importante es que están invirtiendo en Chile. Una pregunta de Nicolás Shia, que además es fundador del G100, tuvo esta excelente idea de juntar a este grupo de gente tan diferente, pero que hemos encontrado tantas formas de colaboración. Nicolás pregunta, presidente, hoy salió un artículo bien ácido, el artículo que hablábamos hace un rato, el de Bloomberg, ¿ya? Como si Chile fuera un bluff, como si Chile fuera un bluff. ¿Qué podemos hacer para unir a Chile en serio, dice? Y salirnos de estas peleas chicas y construir un Chile mejor. Esto de la pobreza encubierta, el desorden interno, se lo pregunta Nicolás. Mira, yo no sé si sirve también, a lo mejor es un poco pretencioso dar el ejemplo personal. Yo podría haber seguido siendo Copper. No podría haber entrado al servicio público como entré el año 87. Y supondrán la situación que tendría. Se da mucho hoy día, y a mí me pasó mucho en el gobierno, que yo invitaba a destacadas personalidades de la academia, de la empresa, de distintos sectores, que los invitaba a participar en gobierno, en cargo de ministros, subsecretarios, jefes de servicio, intendencia. Y muchas veces amigos me decían, ¿y qué te he hecho yo? ¿Tú quieres que me pongan en el diario y me insulten todos los días? Estamos hablando de fines entre el 94 y el 2000. Imagínate ahora que alguien va a querer ocuparse del servicio público para que lo insulten, lo denoten, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema muy central. Aquí nosotros tenemos que ocupar los espacios. No podemos entregarle los espacios a los grupos como, y lo digo con toda su claridad, como el Frente Amplio, que son una montonera, que van a destruir este país. Van a destruir este país, como lo han hecho en tantas partes, como lo han hecho en España, como lo han hecho en Italia. Anoche en la televisión dijeron, igual que había pasado hace menos de un año, Maduro financió al partido de Pepe Grillo, que es tan similar como el Frente Amplio aquí, lo mismo que a los Podemos de España, que forman parte del gobierno porque los socialistas lo echaron. Entonces, si seguimos aceptando esto, nosotros tenemos que tomar muchas más cartas en el asunto y tenemos que jugar mucho más fuerte y mucho más decidido. Y asumir que si nosotros dejamos los espacios, nos van a tomar otros. Y esa gente no tiene buenas intenciones, desgraciadamente. Repiten lo mismo que pasó hace 30 o 40 años en Chile. Ellos estuvieron detrás de todos los movimientos de noviembre, diciembre y octubre. No han participado en ninguna actividad. Han presentado en los 2 primeros años de este gobierno acusaciones constitucionales y lo que llaman las interpelaciones, como nunca yo había visto en la historia del Parlamento, nunca en los 15 o 18 años que me tocó estar ahí.
Empatar el tiempo, empatar el tiempo. ¿Qué están haciendo ahora? Preparando una acusación constitucional contra Mañalich. ¿Para qué? ¿Qué le van a hacer? Suponte tú que la aprueben. ¿Y qué va a pasar? Nada. Ya se fue ya. A lo más que lo podrían condenar a una multa, no sé, o cualquier cosa de ese tipo. Pero ellos rellenan el tiempo. Entonces, aquí falta una actitud, y por eso a mí me alegra mucho lo que está haciendo usted, reuniendo, juntando, para que seamos capaces de hacer propuestas, trabajar con los gobiernos, y que se decidan hacer las cosas. Por ejemplo, esto que nos estaba contando el 5G de la fibra óptica. Hace 4 años con el presidente Piñera hemos hablado 10 veces de este tema. Yo le dije, presidente, hágalo, parta. Si esta cuestión es vital para Chile. Y así como eso, hay tantas cosas que podemos hacer en conjunto. Las carreteras del agua que él propone, con la sequía que tenemos ya hace 20 años casi. Y sabemos que el 80% del agua aquí se bota al mar. Del Maule al sur se bota al mar. Entonces, ahí van a haber 1000 intereses para oponerse a todo. Se han paralizado las concesiones. Hace años que no se hacen tranques. ¿Por qué no se hacen concesiones? Cuando yo fui a inaugurar este cuadro que tienen aquí, el cuadro de Ralco, la planta de Ralco. Perdón, Pangue. El día que fue a Pangue, estaban todas las comunidades pidiendo que paralizara Ralco. ¿Qué habríamos hecho si hubiéramos tenido todas esas centrales hidráulicas que hicimos en esos años? Si después Argentina nos costó el gas, habríamos tenido 4 o 5 años, del 2003 al 2008, habríamos tenido racionamiento eléctrico y racionamiento para la empresa. Felizmente hoy día nos hemos ido al norte y estamos con todas las energías renovables, que también ahí hay un grupo que hemos estado trabajando con el Consejo de Política de Infraestructura, que es todo el sector eléctrico renovable, que está jugando un gran papel y está aprovechando toda la industria solar y la industria térmica. También estuve en Italia. El presidente de Enel es uno de los grandes impulsores de la industria térmica con los volcanes, la geotermia. Se construyó una planta en Chile, podemos hacer, en Chile hay más de 25 volcanes en estado latente. Pero nadie se atreve a dar concesiones, porque ahora la palabra concesión es que vendiste la bacha, vendiste el país. ¿Cuántos hospitales tendríamos si hubiéramos hecho las concesiones? Al fin del primer gobierno del agua había más de 10 hospitales, muchos de los cuales ni siquiera se han construido, para que hablar de Puente Alto. El otro día veía San Antonio en la crisis. Había el proyecto San Antonio, yo trabajé muchos años allá porque tengo una casa en Santo Domingo y trabajé con ellos y me dediqué a ver el asunto del nuevo puerto a gran escala, con los asiáticos, lógicamente. Y pusimos un proyecto para hacer un gran hospital en San Antonio. Bueno, hubo una campaña encabezada por parlamentarios de la zona contra el hospital, porque decían que iban a privatizar la salud. No, decía yo, se van a construir el edificio y lo van a mantener, pero no va a andar el médico jefe firmando cheques en los pasillos, se va a dedicar a la medicina. Entonces, hay un terror a las concesiones. Y si no hacemos concesiones, presupuesto de obras públicas, que es el gran inversor de la infraestructura, todos sabemos que va a bajar, como todos los presupuestos fiscales el próximo año, lo menos un 20-30%. Entonces, si no licitamos concesiones, no vamos a poder echar a andar la infraestructura. Pero para eso necesitamos gente convencida y que hable. Como tú decías, ¿quién le contesta a Bloomberg? Ellos dicen lo que quieren de Chile. Pero ahí ya está el embajador o la oficina comercial de Nueva York, firme, contestando. ¿Ustedes han visto al embajador de China cómo habla? ¿Cómo le pega a Pompeo? ¿Cómo le pega al secretario de Estado de Estados Unidos aquí en Chile? Se la juegan. O sea, tienen camiseta y se la juegan. Y eso nos falta a nosotros. Porque vivimos medio asustados, porque, como decía yo al principio, esta verdadera clima que han creado en todos los sectores. Ahora, afunar a la gente. Ayer un señor pasó y vio a 5 jóvenes
o flaites, como dijo él, todos sin mascarilla. Les dijo, póngase la mascarilla, casi lo mataron. Casi lo mataron. Para qué decir la garabatos que le echaron, pero casi lo mataron a matar. Entonces, esas cosas no las podemos permitir. No las podemos permitir. Y para eso necesitamos el concurso de todos, que estemos más unidos. Por eso estoy trabajando en el CPI, porque agrupa a todas las empresas constructoras de Chile, agrupa a todos los gremios de la construcción, universidades, especialistas, colegios profesionales, de ingenieros, etcétera, para ir definiendo. Definimos y trabajamos un proyecto que se llamaba ¿Cómo financiar la infraestructura? Precisamente porque en la obra de concesiones hay una devolución al Estado, que al final pasa a ser parte del presupuesto fiscal anual, pero dejar parte de esos fondos para, no digo para construir, sino que como fondo de garantía para que se iniciaran nuevas obras. 2 años estuvimos en el Parlamento, entre fines del gobierno de la presidenta Bachelet y comienzo del gobierno de Piñera, se aprobó el fondo. Ahí está, no se ha hecho nada. Y la plata se la sigue adjudicando el Ministerio, la Dirección de Presupuesto. Entonces, hay 1000 cosas que hacer en este país y ponerse la camiseta con más ganas, parece. Don Eduardo, una pregunta. Usted acaba de mencionar el CPI. Una discusión súper caliente que hay es el tema del agua. Es cómo van a quedar a raíz de las reformas constitucionales, cómo va a quedar, cómo cree usted que quedaría, o qué ve usted hacia adelante en relación a la propiedad del agua y que es tan importante para todo acá en Chile. ¿Cuál es su impresión? Mire, yo he trabajado mucho en ese tema porque a la larga todos estos proyectos que se han presentado, ¿qué es lo que dice? Hay que, en el fondo, recuperar el agua. Y recuperar el agua significa quitarle el agua a la sanitaria. Las sanitarias representan entre el 5 y el 6% del agua de Chile. La minería, hoy día, con todas las plantas desaladoras que se han construido, que básicamente la han construido el sector privado, recién ha comenzado el Estado. A mí me tocó inaugurar la primera en Antofagasta, que servía para toda la ciudad de Antofagasta. Da casi 500, 600 litros por segundo para toda la ciudad de Antofagasta y nos trae agua del altiplano. Resulta que la minería hoy día está consumiendo 3%, 3,5%. Después está el comercio, la industria, etc. Llegamos al 20%. El 80% del agua en Chile la usa el sector agrícola y aún todavía botamos casi el 70-80% del agua que cae a través de la lluvia y de la nieve. Por lo tanto, hacer un buen proyecto, claro que hay que hacer. Por ejemplo, había muchas empresas que compraban los derechos de agua y nunca los usaban. Entonces se hizo una ley que se dijo, si la empresa no lo usa, paga una multa o paga un derecho de tener los derechos de agua sin utilizar. Y a través de eso, ¿qué pasó? Que la mayoría de las empresas, después de unos años, se dieron cuenta que era un pésimo negocio, dejaron los recursos que iban a usar para sus plantas y los otros los devolvieron al sistema nacional. Ahora, yo por lo menos lo que he visto de esos proyectos que han presentado en el Congreso no le tengo fe en ninguno, porque no se hacen cargo de la realidad que existe en Chile en el tema del agua. Y como hoy día y cada día más va a ser un bien escaso, yo espero, ojalá que este gobierno, antes de terminar, termine un buen proyecto, porque el gran problema que tiene el agua hoy día, como les dije en algún momento al principio, hay 42 oficinas del Estado que se dedican al problema del agua. Imagínense qué política se puede hacer con 42 oficinas distintas en distintos lugares, en distintos ministerios, en distintas regiones. Sencillamente no hay política. Manda a sacar tú un derecho de agua en el Ministerio de la Pública y te puedes demorar toda tu vida. Pero aceptar lo que hemos escuchado de algunos, ya sabemos de dónde vienen, con respecto a la visión que tienen del agua, esos son los primeros que se oponen a estos sistemas de regadío, porque hay varios proyectos. Hay un francés que tiene un proyecto por la orilla del mar, está el proyecto de Juan Sutil, que es Trafasicia de Cuenca, en fin. Pero además, hoy día, que tenemos casi el 98% del agua tratada en Chile, que antiguamente se botaba al mar, a los lagos del sur, que contaminaba todas las playas de Chile,
Hoy día no hay ningún lugar de Chile donde no están las aguas tratadas, pero son aguas que se tratan, por ejemplo, de Valparaíso, un tratamiento primario para que no se le bote cruda al mar y se botan a 1500, 2 kilómetros adentro del mar y ahí se termina el problema. Pero solamente en la región de Valparaíso se botan más de 15, 20, 25 metros cúbicos por segundo de agua al mar. Si esa agua se sacara, se le diera un tratamiento para usarla para regadío, se podría regar todo el Valle de Aconcagua inmediatamente. Y así en la zona norte también. Entonces, eso es un tema que hemos conversado con Juan Sutil y con la gente que se apasiona con el tema, porque este va a ser un tema grave para Chile. Felizmente parece que viene otra lluvia mañana, pasado, la próxima semana, y nos va a salvar el año. Pero ya llevamos 10 o 20 años en mi gobierno tuvimos la crisis de agua más grande. Hubieron 2 crisis grandes, en el gobierno de mi padre en el año 68 y en mi gobierno en el 98. Y tuvimos prácticamente una sequía absoluta. Entonces ahora de nuevo estamos muy cerca de llegar a eso. Entonces el tema del agua hay que darle una mirada integral y evidentemente que dentro de la mirada integral está el uso de aguas del sur que se botan al mar, que se pueden traer a distintos sectores y usar más las aguas servidas, que hoy día muchas de ellas las botamos al mar, como dije, con un tratamiento muy primario. Leonardo, Adrián Jofré pregunta, miembro del G100, por supuesto, tiene la siguiente reflexión. Nosotros como empresarios tenemos muchas ideas sobre emprendimiento y creemos que desde nuestro punto de vista contribuimos a la paz social y de esa forma también a disminuir la desigualdad. Pero él también plantea que ¿qué acción o iniciativa, le pregunto a usted, cree que deberíamos empujar para disminuir el descontento, el enojo del grueso de los chilenos con el sistema, con el establishment? ¿Cómo aumentamos ese diálogo? Esa es la pregunta de Adrián Jofré. Chuta, eso sí que es fácil. Mira, yo pienso que en general mirando y escuchando y lo que hemos estado conversando, junto con el estado de ánimo de los chilenos, lo que yo veo es mucho individualismo. Desgraciadamente, este país en los últimos años, a lo mejor producto del crecimiento y el desarrollo que hemos tenido, un país que el año 94, cuando yo asumí, tenía una renta de $3.000 per cápita, hoy día tenemos 27, corregido no sé cuánto. Éramos de los últimos países del mundo y en menos de 30 años pasamos a ser el primer ingreso latinoamericano y hoy día, hasta el día de hoy, a pesar de todas las dificultades, Chile es reconocido como un país líder. Tú vas al Asia y todos quieren hacer negocios con Chile, porque podrían ir a hacer negocios a Brasil, Argentina, donde hay muchas más oportunidades. Pero ellos piensan que si se van a asociar con gente que les dé certeza, que les dé seguridad, que haya menos corrupción, etc. Entonces, eso es un desafío casi cultural. Yo estaba leyendo junto con estas cifras que les di al comienzo de ¿cómo se llama? Del desprecio a la política, del desprecio a las instituciones, en fin. Hoy día, en la última encuesta sale, por aquí tenía el papelito, no sé dónde me quedó, pero 30% de los chilenos dice que no le importa la cuarentena, no le interesa para nada, que no la va a respetar, no le interesa. Y salen. Ahora en la tarde, en ese noticiario mediodía, salió un oficial de Carabineros diciendo que las guarniciones han pasado en los últimos días 100.000 partes sanitarios. La gran mayoría de gente que sale en la noche, incluso después del toque de queda. Y uno ve a la gente caminando por la calle. Yo sé que hay mucha gente que tiene que salir, que tiene que trabajar, pero no el 30%, o el 35%. Entonces, yo creo que en muchos casos hemos perdido ese sentido de comunidad, de aporte, de trabajar en conjunto.
Entonces, si yo tuviera que decir, sería una pretensión decirle a ustedes qué tienen que hacer. De partida, los vengo conociendo por esta pantalla, muchos de ustedes deben tener actividades las más diversas, todos son emprendedores. Yo sé lo que es ser emprendedor, es lo que es difícil. Nosotros nos compramos Sitio.com en el año 74, 75, y el 77 estábamos en la primera crisis que tocó en cero. Estuvimos a punto de quebrar. Nos salvamos porque no nos metimos, hubo muchos de los socios de Sitio.com que dijo, no nos metamos en proyectos inmobiliarios, porque no teníamos experiencia. Nosotros somos empresas de montaje, todas las empresas de montaje se metieron en los inmobiliarios, quebraron casi todas. Nosotros estuvimos a punto de quebrar, así que conozco lo que es jugarse el pellejo todos los días, etc. Entonces, es difícil dar consejo o tener una mirada, digamos, pero en general yo creo que aquí tenemos que sumar entre nosotros. Yo creo que, no sé, desde el punto de vista gremial, si ustedes tienen ya una organización, tendrían que sumarse, por ejemplo, llegar a algún acuerdo con hay empresas de startup y de otras más que seguramente ustedes deben participar en alguna asociación, llamémosla digital, llamémosla no sé cuánto, que pueda ser parte, por ejemplo. No es posible que hoy día la CPC no tenga un grupo de empresarios que estén en el mundo digital y en el mundo de las nuevas tecnologías, porque de eso vamos a ir en los próximos años, o no vamos a ir, o vamos a ser mediocres, o vamos a estar más arriba o más abajo. Entonces, sería un esfuerzo que se podría hacer, de tal manera que yo por lo menos, cuando tuve esta conversación con Sutil, que la tuvimos con casi todos los socios de forma virtual del CPI, y Sutil dijo, mira, ¿por qué no nos asociamos? El esfuerzo, nosotros vamos a tener que, dentro de nuestro gremio o de nuestra confederación, vamos a tener que buscar cómo, pero si ustedes tienen estos trabajos hechos, sumémoslo y demos la pelea juntos. Entonces, una cosa así me parece que podría ser una alternativa, de tal manera que este sector que usted representa, que es tan importante y cada día va a ser más importante. Hoy día, por ejemplo, están planteando no tener clases con presencia hasta fin de año, que se haga todo digital, pero eso significa que hay que llevar también la tecnología y el internet a la mayoría de las casas de Chile. Entonces, ¿cuánto tenemos hoy día? 45, 50% más o menos, pero esa mitad que no lo tienen. Por eso tienen que salir a comprar la gente. No pueden pedir como pedimos nosotros. Entonces, y eso en esta escala que se da en esta pandemia. Pero desde el punto de vista tecnológico, los avances son tan grandes y son tan rápidos que si nosotros no nos asociamos, y en ese sentido creo, por eso mi interés en que nos asociemos más al Asia, porque yo creo que hay más voluntad en el Asia para que nosotros podamos tener y acceder a esas tecnologías, que difícilmente vamos a poder crecer. Por lo menos en los próximos 5 o 10 años vamos a tener que pensar cómo adaptamos esas tecnologías de punta a la realidad nuestra y a la realidad de la industria, etc. Hay algunas industrias que lo están haciendo, o sea, yo creo, por ejemplo, que el esfuerzo que ha hecho la agricultura industrial de alta exportación, que he visitado todas las grandes plantas exportadoras, salmoneras, las de frutas, las de todo, el esfuerzo que ha hecho esa industria para competir en el mercado mundial y ser primera en muchos sectores en China ha sido muy notable. Entonces esto se puede hacer, pero requiere mayor fuerza, mayor peso, mayor espalda, recursos, etc. Esa sería una primera reflexión, digamos, para tal vez seguirlo conversando más adelante, a ver cómo se puede realmente tener una agrupación, porque lo que yo veo hasta el momento que hay varios grupos que lo hacen, pero no hay una coordinación así fuerte para poder acceder a los mercados mundiales y sobre todo acceder a los mercados del Asia, que en esta materia son los primeros del mundo. Don Eduardo, Andrés Cargill,
que además es un distinguido empresario de la digital que tenemos en el GCN y director del GCN además, pregunta, presidente, ¿qué piensa sobre el plebiscito constitucional? ¿Se podrá hacer este año? ¿Qué efectos traerá a nuestra democracia? Los efectos en la economía producto de la incertidumbre. Y sobre lo mismo, Rodrigo Sasguri, miembro de GCN, también preguntan, ¿es conveniente hacer el plebiscito? ¿Cerramos con eso el plebiscito? ¿Cerramos con eso una herida? Lo que pasa, a ver, la impresión que yo tengo es que estos son de los temas que el país ha chuteado durante casi 30 años. El año 2009 yo fui candidato, pretendí reelegirme y preparamos una constitución. La trabajamos con el equipo que lo presidía el actual decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, un gran proyecto que contempla todos los temas que se están discutiendo hoy día. Pero ese proyecto pasó a la historia. Entonces, hoy día han hecho creer en la comunidad nacional que a través de, porque este plebiscito se hace para la nueva constitución, ese es el objetivo, va a resolver los problemas de Chile. Y evidentemente que, claro, una constitución es la ley fundamental, tiene todas sus normas, etc. Pero los problemas de pobreza, los tantos problemas que tenemos en Chile no los vamos a resolver con un cambio constitucional. Hay países que tienen constituciones que son unas pocas hojitas, ¿no? Y otros países que ni siquiera tienen costumbres por siglos. Entonces, ya ese asunto está planteado, yo creo que es inevitable. Ahora, si se puede hacer, no se puede hacer en octubre. Acaban de terminar ayer, presidente, 90 días más de estado de excepción, que terminan el 15 de septiembre, o sea, habría un mes antes del plebiscito. Yo creo que desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la interés de la comunidad, vamos a estar en un momento que lo único que queremos es más empleo, más trabajo, que los problemas se solucionen. Pero si tú llegas a pronunciar esa palabra, postergar el plebiscito, queda la gritadera de medio mundo. Ahora, lo más positivo, digámoslo así, es que esto se logró en un gran acuerdo nacional, también en noviembre, y ahí se estableció que para todos los temas, como el tema del agua, como el tema de las reformas constitucionales y otra serie de temas más, se necesitaban acuerdos de 2/3. ¿Lo irán a respetar? ¿No lo irán a respetar? Ahora acaban de hacer una reforma en que los parlamentarios tienen que tener periodos, 2 o 3 periodos y se tienen que ir. Resulta que si tú quisieras poner a esos parlamentarios como representantes de la constituyente, depende si va a ser 100% elegida o va a ser la mitad elegida y la mitad del parlamento, tendrían que renunciar ya. Tendrían que renunciar prácticamente antes de fin de año. Los que no van a ir a la elección parlamentaria a fines del próximo año. Lo mismo le pasa a los alcaldes. Los alcaldes, se postergó la elección de los alcaldes hasta marzo o abril del próximo año. Los alcaldes, para ser candidatos a parlamentarios, tienen que renunciar un año antes, o sea, tienen que renunciar ahora en el mes de octubre. Entonces, hay una complicación, porque ahí evidentemente que esas votaciones se han hecho con intereses, no se han hecho por el bien del país o por el interés de la patria. O sea, todos los que han estado votando esos cambios en el Parlamento han estado sacando la cuenta de sus competencias. Entonces, a mí lo que más me preocupa es ellos que son tan quisquillosos por las cosas y porque los acuerdos tienen que cumplirse, van a respetar en el momento oportuno que para los temas cruciales que dependen de altos quórum constitucionales y gran quórum parlamentario. De lo contrario, ese fue el acuerdo que se firmó y eso, en ese punto yo sería absolutamente intransigente. Y vamos a ver cómo va a reaccionar la ciudadanía, porque como digo, primero hay que aprobar el plebiscito y después hay que aprobar cómo se va a hacer esa constituyente, si se va a hacer toda elegida o mitad elegida y mitad parlamento actual o el parlamento nuevo que se elige el próximo año.
pero es un tema que yo creo que Chile arrastró este tema por muchos años y que debíamos haber resuelto mucho antes. Se hicieron muchos cambios en la Constitución, no tiene nada que ver con la Constitución del año 90, pero hay una gran cantidad de gente que piensa que el cambio constitucional es vital. ¿Para qué? Para tener una carta magna que no haya sido la dictadura. Pero ¿cuánto va a ayudar eso en resolver los problemas reales que va a tener Chile en el próximo tiempo? No lo veo. Don Eduardo, estamos viendo tiempo porque hay mucho interés y por lo menos unas 3 preguntas más. ¿Estamos bien o hacemos bien, con una más? No, si yo estoy confinado hace 4 meses, 3 meses, así que no hay problema. Mientras pueda, porque Alfredo Cepeda. me hacen preguntas que yo no soy un sábelo todo. Perfecto. Alfredo Cepeda, miembro del G100, creador del Sistema B, o no sé si estoy hablando más, pero muy metido en el tema del Sistema B y Empresas B, pregunta, básicamente, no son 30, hay muchos que dijeron no son 30 pesos, son 30 años. ¿Por qué cree usted que pocos de la concertación han salido a defender el trabajo realizado que le dio estabilidad al país? Porque son acomplejados. Que son acomplejados. O sea, todas las cifras económicas reconocidas por todos los autores de centro, de izquierda, de ultraderecha, de extrema izquierda, todos los organismos internacionales, no hay ninguno. Por lo más esta semana, por ejemplo, lean los artículos de la OECD, los tengo por aquí, por si salían estos temas. El de la CAF, por ejemplo, el presidente de la CAF. Todos dicen que Chile es el mejor que está enfrentando esta situación. ¿Y por qué? Porque, como dije en algún momento, se pagó la deuda externa, tuvimos una política fiscal que comenzó en esos años, que después se fue perfeccionando, tuvimos los fondos soberanos cuando el precio del cobre estuvo casi en los $4. Como me habría gustado a mí de ser presidente tener el precio del dólar, el precio del cobre a 4, me tocó, nunca pasé de $1 en esa época. Felizmente se crearon los fondos soberanos, muchos de los cuales se han empleado ahora para esta situación. Entonces, esta verdadera cuento que han creado de que Chile en estos últimos 30 años no ha hecho nada. Y todos sabemos que eso es falso. El país es absolutamente distinto. El país es absolutamente otro. Un país que tiene, solamente en digital, debemos ser los primeros en América Latina. Y en cuanto otros temas más. Entonces, lógicamente que tenemos problemas de desigualdad y tenemos problemas de pobreza que tenemos que resolver. Pero nadie puede negar que lo que Chile era el año 90 y lo que es hoy día, o diríamos el año 85 cuando empezaron los cambios más importantes, hasta hoy día es otro país. Y así es respetado en todo el mundo. Entonces hay una serie de la gente que reniega de eso. Cosa más ridícula y más absurda. Renegar de eso lo único que puede significar es que al final terminemos en lo mismo que pasó hace 40 años. Y desgraciadamente mucha gente de la nuestra está con esa visión absurda, ridícula, de lo que ellos hicieron. Un presidente no hace la pega, el presidente dirige la dirección, el que toma la decisión al final. Pero para eso se necesitan partidos políticos bien solventados, significa partidos políticos con ideas, con propuestas, con proyectos, que voten en el Parlamento los proyectos del Ejecutivo. Cuando yo hice la política del agua, tuve que llamar uno por uno a todos los parlamentarios de mi sector porque había muchos que no querían votar. Entonces, todos ellos participaron. Pero los partidos hoy día están deshechos. No tienen propuestas, no tienen idea. Desgraciadamente. Y eso se da en todos los sectores. ¿Cuánto hemos visto en estos días? Salió un artículo el otro día hablando del asunto de Mañalich, cuánta gente hablaba en los comentarios, en los Twitter, como dijo uno,
en ese sector de las redes sociales que es una verdadera, que es un producto tóxico, que tenemos que matarlo porque nos va a matar. Entonces, el hecho de que nosotros sigamos insistiendo en esto, y no reconozcamos lo que es la verdad. Nosotros vivimos, ¿no es cierto?, el año, yo me acuerdo cuando se produjeron los primeros atentados en el gobierno del presidente Frey, el año 68. Y después me tocó vivir hasta la detención del general Contreras. Entonces, si no aprendemos de esos errores, porque todos, seguramente algunos de ustedes me dicen, tú eres más viejo, tú viviste toda esa época, pero todos los que vivimos aquí en Chile, a partir de los años, fines de los años 60 hasta el año 80, subimos lo que pasó y cuáles fueron los responsables. Entonces ahora ponerse a dar cátedra, peor, no me importa que den cátedra de lo que quieran, que se pongan a denostar y a hacerle creer al mundo que todo lo que se hizo acá en 35 años es un desastre. Eso es mentira. Todo lo contrario, Chile respetaba en el mundo por lo que hizo en estos 30 años. En democracia, con participación, con acuerdos, con diálogo, porque no hay otra manera de conducir los países. No hay otra manera de conducir los países. Hace poco estuve, país amigo, me invitaron a unas elecciones como veedor de la OEA y me junté con el presidente, expresidente y varios de ellos. Entonces me dijeron, ¿cómo hicieron el diálogo ustedes en la época de los años 90? Conversando con todos, dialogando. Sí, pero ¿cómo voy a dialogar con esto? Oye, si dialogar con los amigos y con los de mi partido no es fácil. El problema es dialogar con los que están al otro lado y ponerse de acuerdo con ellos en ciertas mínimas bases para construir un país. Porque si no, ¿qué saca? Un gobierno va a uno, un gobierno va al otro, y se van turnando y se van destruyendo los países. Entonces, esa política no sirve, no le sirve a Chile. Y esa es la política que han implementado o han tratado de implementar en Italia con estos grupos, porque son iguales, financiados por Maduro, esos grupos, en Italia, en fin, todos conocemos. Si eso llegara a Chile sería de nuevo repetir la historia del pasado. Y eso, por eso hay que usar la famosa frase, los países que no tienen memoria histórica están condenados siempre a repetir los errores del pasado. Y por lo menos yo sigo trabajando y luchando para que eso no pase. Gracias, Eduardo. Eduardo Loesser pregunta, en una mirada de largo plazo, pongámosle 20 años, ¿cómo imagina usted Chile? Habiendo pasado de la forma en que hayamos pasado, ¿cómo ve usted Chile? ¿Cómo ve usted Chile en 20 años? ¿Cómo le gustaría verlo en 20 años? Desde hoy. Yo creo que va a depender mucho, y el otro día tuve una conversación con un grupo de gente de la universidad, y yo les planteaba, me decían esta misma pregunta. Yo les decía, esa pregunta la van a tener que no solamente contestar ustedes, sino que la van a tener que construir ustedes. Nosotros a esta altura de la vida los podemos ayudar, los podemos aconsejar, los podemos apoyar, en fin. Pero en definitiva, esta es lo que hicieron en distintas etapas en la historia. Yo recordaba la Marcha de la Patria Joven, el presidente Frey, y cómo eso nos marcó a toda una generación por muchos años. Desgraciadamente algunos andan en otra ahora. Pero en definitiva, aquí se necesita una capacidad, primero, de crear partidos políticos sólidos, de tener propuestas de país, de pensar en 30 años. ¿Quién está pensando en los 30 años o los 20 años? No hay nadie pensando en eso. Entonces, la gente tiene que asumir su responsabilidad. Yo me acuerdo cuando la última vez que fui candidato presidencial porque no había candidato. Prácticamente fue casi una imposición. Varios no quisieron. Me acuerdo cuando la Soledad renunció en el Consejo del Partido. No es que está
ya pasó mi etapa, yo ya fui, ya tengo mis años, ya estoy más de 75, y más de 75 tengo, entonces podemos ayudar, cooperar, plantear ideas, pero yo creo que las nuevas generaciones tienen que hacerse cargo, y en el partido siempre, y yo fui presidente varias veces, lo decía, bueno, que vengan las nuevas generaciones, pero que se hagan cargo del partido, yo me voy al tiro, si ya llevo años en esto. Tienen que asumirlo, y cada uno tiene que jugarse su rol. Por eso yo les decía, si yo me hubiera quedado siendo pobre, otra vida habría sido mía, de mi familia, en fin, del país. Pero hay momentos que uno se tiene que jugar, y yo diría mucha comodidad, mucha tranquilidad de la gente por asumir el riesgo y lo odioso que significa trabajar hoy día en el servicio público, porque desgraciadamente te ponen la picota todos los días por cualquier cosa. Mira lo que ha publicado el nuevo ministro de Salud, una cosa terrible, ya uno no hay en qué confiar, pero hay muy poca gente que está pensando en los próximos 20, 30 años. Y por lo menos yo, que tengo esta edad ya en los próximos años, espero trabajar en eso para pensar. De hecho, estoy haciendo un trabajo sobre China, de experiencia que hemos construido en los últimos 30 años, porque estamos cumpliendo 50 años de relaciones, para sacar experiencia y ver cómo podemos proyectar esa relación. Y de hecho estoy trabajando en un grupo pensando en eso, después de la pandemia, ¿para dónde nos vamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cómo nos vamos a manejar con Estados Unidos? ¿Cómo nos vamos a manejar con los países asiáticos? ¿Cómo nos vamos a manejar con Latinoamérica? Desde la perspectiva en la que estoy trabajando hoy día como embajador especial. Entonces, habría que mucha gente dedicarla a eso para pensar un país que va a ser, imagínate lo que ha cambiado el mundo en los últimos 30 años desde la revolución tecnológica, imagínate qué va a ser el mundo en 20, 30 años más, la revolución tecnológica. Vamos a dar. Les voy a contar una sola experiencia. En la última visita a Shanghái, en la Feria Mundial China, que hizo para demostrar al mundo que no solo vendían productos, sino que importaban productos. Y resulta que hicieron una feria maravillosa en Shanghái. Entraban 500.000 chinos al día, estaban todos los países del mundo. Y resulta que a mí, cuando la primera vez que fui a Shanghái como embajador, hablando con el jefe de lo que es hoy día Rodrigo Ñañez, en la subsecretaría que antes era la Direcon, le dije, estamos aquí al lado de Alibaba, ¿por qué nos vamos a Alibaba? Hagamos una visita, que nos conozcan, que vamos a contar quiénes somos y qué queremos. Bueno, fuimos a Alibaba, nos recibieron, estuvimos un día en Alibaba, parecía una universidad moderna, los edificios y todo. Y ahí firmamos el primer acuerdo con Alibaba. Y eso fue el año 2014. Y el año pasado, en esta gran feria, Alibaba tenía muchas actividades y yo había conocido al segundo de Jack Ma, que era en esa época como el gerente, Jack Ma era el presidente, y él nos recibió en la visita, qué sé yo. Entonces, cuando fuimos a la feria de Shanghái, me invitó y me dijo, quiero que nos acompañe porque fue el primer país latinoamericano que fue a Alibaba y se interesó y tenemos el acuerdo y lo estamos trabajando tantos años. Y en el momento que llegamos había 56 países presentes. Yo tenía sentado al lado al ministro de Economía de Alemania y a mí me sentó al lado de él. Y después me subí al escenario, me hizo un homenaje, me hizo meter unas cosas. Bueno, para terminar y resumir el cuento, me dijo, ahora los invito a almorzar. Ya, muy bien. Nos sentamos, entonces entramos y me dice, aquí tiene una tarjetita donde usted anote de todo lo que hay acá, qué quieren comer. Y empezamos a poner una mesa. Encontramos medio raro el sistema que estaba en las mesas, había como unas barandas largas, ¿sí? Y de repente el tipo nos dice, bueno, esta es la primera experiencia que vamos a hacer en que ustedes van a comer atendido por robots.
Entonces al fondo había como un plástico grueso así grande, se veía toda la cocinería y nosotros ya habíamos notado nuestras cosas y de repente empiezan a aparecer los robots por los senderos que tenían preparados, llegaban a la mesa, se abrían, nos daban la comida, ¿sí? Después nos retiraban, o sea, comimos todo hecho por robots. Eso fue hace un año atrás más o menos. Así que cualquiera que vaya a hablarse ahora, seguramente le va a tocar que le sirvan la comida a los robots. Ese es el mundo que viene. Y el mundo, yo conocí China cuando no había luz en las calles, conocí China hace casi 40 años cuando era un país atrasado, cuando la basura estaba en las calles, una cosa impresionante. Lo que ha hecho en casi 40 años ha sido fabuloso. Y eso en toda el Asia ha sido más o menos igual. Así que esperemos que eso siga. Y tener fe, tener confianza. Don Eduardo. No hay que achicarse. No hay que achicarse. Y aquí Chile es un gran país. Yo creo que tiene grandes potencialidades. No nos podemos dejar pasar por arriba o avasallar por los inescrupulosos y por los fanáticos que ya sabemos dónde están. Y entre todos trabajar para que este Chile se recupere nuevamente y podamos mirar el futuro mejor. Por lo menos no me quedarán muchos años de vida, pero voy a seguir trabajando en esto porque es lo que me gusta, lo que me entusiasma y es la mejor ayuda que puedo dar a mi país en estos años después que he servido ya más de 30 años en el servicio público. Don Eduardo, muchas gracias y para cerrar, una última pregunta y viene, es de mi parte. Hoy en día todos los partidos políticos en Chile, gran parte se definen como liberales, de izquierda a derecha, incluso algunos que tenían una herencia muy diferente a lo que pudiéramos considerar un liberalismo clásico, hoy en día se definen como liberales, de la UDI hasta el PPD, incluso un poco más allá. ¿Cuál es la vigencia que usted ve a la idea de Maritain del bien común hoy en Chile, para Chile en el futuro? O sea, yo creo que en los países en que ha habido mayor crecimiento y mayor desarrollo y mayor estándar de vida para la gente, calidad de vida que está en el mundo de hoy, son aquellos países que se acercan más hacia el centro que a los extremos. Lo que pasa es que Chile es difícil de explicarlo, porque desde el punto de vista de la libertad y la libertad económica no hay país en el mundo como ese. Pero sabemos que tiene un sistema político duro. Claro, cuando son 1.400 millones de habitantes también, si tú no tienes un control más o menos claro de lo que pasa dentro de tu país, eso se puede desarmar en minutos. Entonces, ahora yo creo que eso de aquí en Chile que se dicen liberales, hay algunos que no son nada liberales, de la boca para afuera, ¿no? Pero yo creo que en general el sentido de comunidad, de vivir en comunidad, de ser parte de un gran proyecto y que no estemos en los extremos. Siempre los extremos han sido malos. Y si tú miras hoy día en el mundo los países que están en los extremos, no les va bien. No les va bien. ¿Qué era la Unión Soviética hasta el año 90 cuando se derrumbó? ¿Y qué es lo que hoy día en el mundo? Y China, qué es lo que es Japón, qué es lo que es Corea, todos esos países del Asia, qué es lo que va a hacer India en 10 o 15 años más o 20 años más. Un país que está haciendo un tremendo esfuerzo, donde tiene niveles de pobreza para llorar, para llorar. El problema climático, el problema de comida, el problema de andar no sé si ustedes han ido a la India, la gente quema todo con tal de alimentarse, etc. Entonces, pero en 15 años más van a ser potencia mundial. Y ahí también ese país hoy día tiene un movimiento más de centro, más alejado de los extremos, más pragmático. Ojalá que todos estos chilenos que se dicen liberales fueran de verdad, porque son liberales para algunas cosas, pero en otras no son nada liberales, son muy extremistas.
Y todavía tenemos sectores políticos en este país que están pensando igual como se pensaba en los años 60, 70, 80, en la Guerra Fría, y como que la caída del muro y todo lo que ha pasado por los años 90 no existe para ellos. Desgraciadamente tienen influencia, eso lo he escuchado en algunas partes. Ojalá en las menos partes posibles para que Chile pueda crecer y desarrollarse en el próximo tiempo. Recién se acercó mi señora por aquí y me dijo, ya, antes siempre me decía, andas tan callado y ahora te pasas hablando, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho la invitación y espero que no sea la última vez que nos veamos, porque aquí se han esbozado ciertas cosas que pudiéramos hacer en el futuro. De todo lo que estoy haciendo yo y buscar algunos caminos para incorporarnos a una masa. Eduardo, le agradecemos mucho. Ahí, Miguel, ahí estás con el micrófono. Sí. Perfecto. Don Eduardo, le agradecemos mucho la lucidez, primero, su generosidad al comentarnos de su experiencia, y sin duda que la vamos a tener presente para una próxima charla en el segundo semestre. Así que quedamos muy agradecidos como GESIAN, y bueno, hasta la próxima. Ya pues, esperamos que pase la pandemia y ahí podernos saludar y seguir conversando sobre estos temas que a mí me apasionan y a ustedes también, porque queremos un futuro ya a esta altura para mis hijos, mis hijas, mis nietos y todas las generaciones que vienen.